un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de el día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en lo más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, con los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire la crecerán. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en lo más allá, en un día sin Muy buenas noches. Si me ven un poquito más rosadito, es porque hoy subimos por el teleférico y nos
Nos dimos una buena caminata por allá. Muy bonito el paisaje, extraordinario. Pasamos muy bien. Esta noche tenemos 4 preguntas. Voy a contestar 3 porque una de las preguntas las voy a contestar durante el sermón. Así que voy a leer de todas maneras esa pregunta junto con las otras. La primera pregunta dice: ¿por qué se toman los escritos de la hermana Elena G. de White como parte principal del estudio bíblico cuando tenemos un libro que es la Biblia en donde encontramos toda la verdad? Bueno, como yo mencioné, los escritos de Elena White no son otra Biblia. No traen nueva luz. Lo que hacen es expandir y explicar la luz que da la Biblia. Es como un comentario sobre la Biblia. Me parece muy interesante que la gente no tiene ningún problema con que se use comentarios de otros libros. Pero cuando se usan de Elena de White, hay protestas. Yo no les puedo comprobar la bendición de leer los escritos de la hermana White. Les puedo decir mi testimonio, pero ustedes tienen que leer los libros para cerciorarse por ustedes mismos. Ustedes notaron cómo anoche usé varias citas cuando hablamos sobre los 5 métodos que usó Satanás. Esos 5 métodos los vimos en la Biblia, pero leímos algunas citas del Espíritu de Profecía que expanden los puntos principales que presenta la Biblia. Así que yo, sin ninguna disculpa, uso el Espíritu de Profecía, no para reemplazar la Biblia, sino para esclarecer, ampliar lo que ya contiene la Sagrada Escritura. La segunda pregunta es, y esta es muy buena: si Dios lo sabe todo y conocía la caída del hombre, ¿por qué creó a la humanidad y permitió el acceso del pecado en el mundo? Esa pregunta surge muy a menudo. Y les voy a dar 2 puntos para responder esta pregunta. Número 1, Dios respeta el libre albedrío. Para tener libre albedrío tenemos que tener la libertad de escoger el bien o el mal. ¿Sí o no? Dios puso un árbol en el huerto de la ciencia del bien y del mal. Y el propósito de ese árbol era mostrar que Dios no esperaba que Adán y Eva automáticamente lo amaran, sino que ellos tenían que escoger hacer el bien y amar a Dios. No iba a ser automático, como un autómata. Ahora, ¿qué tal si Dios hubiera dicho: yo sé que si yo creo a Lucifer va a usar su libre albedrío para escoger el mal, así que mejor no creo a Lucifer? ¿Estaría Dios respetando el libre albedrío? ¿Lo estaría respetando? No, porque solo harían criaturas que escogen solo una manera. Lo mismo que si Dios hubiera dicho: no, yo sé que Adán y Eva van a usar su libre albedrío para pecar, así que para ahorrarme el problema no lo voy a creer. Nuevamente Dios no estaría respetando el libre albedrío, porque haría solo criaturas que pueden escoger de una manera. ¿Están entendiendo el punto? Ahora, el segundo punto es que muchas veces decimos: ay, ¿por qué Dios creó este mundo con tanto sufrimiento y tanto dolor? Piense cuánto nos ha dolido a nosotros. Pero hay que mirarlo desde otra perspectiva. ¿Cuánto le costó a Dios? Dios podría haberse ahorrado todo el dolor que le causó a él, tener que enviar a su hijo para que lo crucificaran y lo maltrataran. Dios podría haber dicho: bueno, yo sé que el hombre va a pecar y yo no lo voy a crear, porque si lo creo, entonces yo voy a sufrir mucho porque voy a tener que entregar a mi hijo, así que no voy a hacer nada a mi hijo. Muchas veces pensamos en el dolor que nos causa a nosotros, pero no pensamos del dolor que le causa a Dios.
Hay que mirarlo también desde esa perspectiva. La tercera pregunta es, ¿por qué Dios creó a Adán y Eva en el mismo lugar donde estaba Satanás y sus ángeles? Bueno, yo no mencioné que los ángeles estaban allí. La Biblia dice que Satanás estaba en el huerto, pero no hay ninguna indicación de que Satanás estuvo en el huerto antes que Adán y Eva. Así que no podemos decir, no sería correcto decir, como dice la pregunta, ¿por qué Dios creó a Adán y Eva en el mismo lugar a donde estaba Satanás y sus ángeles? Sencillamente Satanás llegó a donde estaba el árbol y Dios permitió que se manifestara allí en el árbol, pero no dice que estaba Satanás allí nada más esperando que Dios creara a Adán y Eva. La última pregunta es, y esta es la que vamos a contestar esta noche, si sabemos que es imposible, y ya ese es un problema cuando decimos eso, si sabemos que es imposible guardar los 10 mandamientos en el antiguo pacto del Sinaí, ¿por qué recién se habla de la gracia en el Nuevo Testamento? Hoy vamos a hablar para contestar esa pregunta específicamente. Pero antes queremos orar, así que les invito a inclinar sus rostros para orar. Padre Celestial, gracias te damos porque podemos reunirnos una vez más en plena libertad para abrir tu santo libro. Pedimos que el Santo Espíritu que inspiró ese libro esté presente entre nosotros para abrir nuestro entendimiento y nuestros corazones para entender y recibir. Si hay alguien aquí que no ha hecho la entrega de su vida a Jesús, te pido que tu Santo Espíritu obre en su corazón y que esta noche sea el momento de la entrega al Salvador. Te lo imploramos en su nombre precioso. Amén. Esta noche vamos a estudiar el peregrinaje de Israel desde Egipto hasta Canaán. Y vamos a encontrar que el peregrinaje de Israel de Egipto a Canaán simboliza algo mucho mayor en el futuro. Es decir, toda la experiencia de Israel desde Egipto a Canaán es una figura o un ejemplo o un tipo, para usar la palabra bíblica, de algo mucho mayor que iba a pasar en el futuro con el Israel espiritual. Ahora, en la aplicación final de esta historia, vamos a encontrar que Egipto representa el mundo. Canaán representa la patria celestial. Y todos los eventos entre la salida de Egipto y la llegada a Canaán simbolizan o representan lo que pasa a una escala mucho mayor por la iglesia que sale de Egipto y viaja a la Canaán celestial. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos esto? Vamos a 1 Corintios 10. Y no vamos a leer los 11 versículos del capítulo 10, solo vamos a leer el versículo 11. En este capítulo, el apóstol Pablo relata las experiencias de Israel cuando atravesaron el desierto. Salieron de Egipto, finalmente llegaron a Canaán, pero el apóstol Pablo relata varios eventos que ocurrieron negativos de Israel en el camino a Canaán. Y luego nos explica por qué razón él escribió sobre esa historia. Dice allí en 1 Corintios 10 y el versículo 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo. Todo lo que le ocurrió a Israel ocurrió como ¿qué? Como ejemplo. La palabra griega es como tipo. Y están escritas ¿con qué propósito? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Por qué se escribió la historia de Israel? Como una amonestación para ¿quiénes? Para nosotros,
Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vamos a Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 2. Hebreos 4 y el versículo 2. Aquí encontramos que los fieles del Antiguo Testamento se les predicó el Evangelio igual que nosotros. Lo único es que en el Antiguo Testamento se predicó el Evangelio en cuanto al Mesías que iba a venir, mientras que en el Nuevo Testamento se habla del Mesías que ya vino. Pero el Evangelio en el Antiguo Testamento, el Evangelio en el Nuevo Testamento son el mismo Evangelio. Nota lo que dice Hebreos 4 y el versículo 2. Porque también a nosotros, dice Pablo, nos ha anunciado la buena nueva. En realidad la palabra griega es evangelion. Así que una mejor traducción sería, porque también a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio, como a ellos. Dios le anunció el Evangelio a la gente del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Sí, la única diferencia es que en el Antiguo Testamento se sacrificaba un cordero para nada más mencionar una ceremonia, y ese cordero no tenía defecto. El sacerdote lo sacrificaba después de poner la mano encima. Eso simbolizaba algo mucho mayor en el futuro. Eso representaba ¿a quién? A Cristo, que no iba a tener mancha en su carácter. Es decir, que en el Antiguo Testamento se predicó el Evangelio, pero el Evangelio prometiendo que en un futuro iba a venir el Mesías. Mientras que hoy en día nosotros predicamos el Evangelio de un Mesías que vino y ya cumplió todo aquello hacia lo cual apuntaba el Antiguo Testamento. ¿Están entendiendo este punto? Ahora, repito nuevamente, el peregrinaje de Israel de Egipto a Canaán es un ejemplo o una ilustración de nuestro peregrinaje de este mundo hacia la Canaán celestial. Y los eventos que ocurren entre la salida y la llegada se repiten en la historia de la iglesia y en nuestra historia individual también. Vamos a hacer entonces el paralelo entre lo que ocurrió con el Israel literal y con el Israel espiritual que representa la iglesia. Vamos a Éxodo 1 y el versículo 13 y 14. Éxodo 1, 13 y 14. Aquí describe la situación del pueblo de Israel cuando estaban en Egipto antes de salir. Dice allí: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. El pueblo de Israel era un pueblo esclavo. Su experiencia era amarga porque servían con dureza obligatoriamente a los egipcios. Ahora, en la época de Israel, cuando Dios lo libró de Egipto, los israelitas nacieron esclavos. Ellos no escogieron ser esclavos. Ellos nacieron esclavos, no escogieron ser esclavos. Nos dice la Biblia, como ya les mencioné, que su servidumbre literal era amarga y dura. Y la historia nos dice que ellos no podían librarse a sí mismos, porque los egipcios estaban armados y ellos no podían de ninguna manera lograr su liberación. Su única esperanza era si uno más fuerte que los egipcios interviniera para librarlos de su servidumbre. Pero ellos no tenían ningún mérito para que Dios lo librara.
Porque la historia nos dice que ellos se habían acomodado mucho a las prácticas de Egipto. Eso lo sabemos porque hicieron un becerro de oro poco después. Es decir, hasta cierto punto se habían contaminado con las prácticas de Egipto, con la cultura de Egipto, y por esa razón ellos no podían esperar que Dios los librara a base de sus propias obras, a base de sus propios méritos, porque no lo merecían. Y por lo tanto parecía la situación sin esperanza. Ahora hagamos el paralelo con nosotros. Ahora escuchen bien, lo que era literal, ahora es espiritual. Es un principio que tenemos que entender. La servidumbre de Israel era una servidumbre literal. Es decir, eran esclavos literales. Pero en el cumplimiento, la servidumbre es espiritual. Y el capataz es el pecado. Nosotros también nacemos esclavos. ¿Esclavos a qué? Esclavos al pecado. Si no nacemos de nuevo, no podemos hacer el bien. Todos nacemos esclavos del pecado. Y no podemos librarnos a nosotros mismos de la esclavitud al pecado. No tenemos ningún mérito que ofrecerle a Dios. No podemos decirle, líbrame porque yo soy bueno, porque yo soy obediente. No tenemos ningún mérito para que Dios nos libre. Y nuestra vida fuera de Cristo es una vida amarga e infeliz, como era la de Israel como siervos en Egipto. Nuestra única esperanza era que alguien más poderoso que el pecado pudiese venir para librarnos de ese enemigo. Y usted dice, nosotros entonces, fuera de Jesús, somos esclavos. Sí. Noten Juan 8 y el versículo 34 al 36. Juan 8, 34 al 36. Aquí está hablando Jesús a un grupo de judíos. Dice así: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Hoy en día hay esclavitud. Se llama esclavitud donde uno tiene que hacer ladrillos para construir las pirámides. Es una esclavitud espiritual. Sigue diciendo en el versículo 35: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y luego dice Jesús: así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo pregunto, ¿el Señor Jesucristo es más poderoso que el pecado? Sí. ¿Él nos salva porque nosotros somos buenos? ¿Porque tenemos méritos? No. Nos salva por pura gracia. Ahora, la Biblia nos dice que por causa de la esclavitud, el pueblo de Israel clamó a Dios para que Dios los liberara. Vamos a Éxodo 2, 23 y 24 para leer cómo Israel, esclavos, clamaron a Dios para que Dios los librara de su esclavitud, de su servidumbre. Dice en Éxodo 2, 23 y 24: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, ¿qué hacían? Gemían a causa de la servidumbre. ¿Y qué hicieron? Y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ahora yo pregunto, ¿será que nosotros, los que no hemos recibido a Jesús, siendo esclavos del pecado, también anhelamos y deseamos a un libertador de la servidumbre del pecado? Y clamamos a Dios para que Dios nos libre de nuestra servidumbre a ese capataz, Señor pecado.
El apóstol San Pablo, en Romanos el capítulo 7, expresó cómo nosotros también clamamos a Dios para que Dios nos libre, ya no de la servidumbre literal, sino de la servidumbre del pecado. En Romanos 7:24, el apóstol Pablo escribió: miserable de mí, ¿quién me librará? ¿De qué? De este cuerpo de muerte. Y luego dice que hay quien lo puede hacer. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que Pablo levantó el clamor a Dios que Israel había levantado a Dios, y que los pecadores que están buscando escapar de esa servidumbre al pecado levantan a Dios. Ahora, ¿quién era el capataz del pueblo de Israel? Era Faraón. ¿Saben cómo llama la Biblia a Faraón? Noten Ezequiel 29 y el versículo 3. Ezequiel 29 y el versículo 3 nos dice un nombre interesante del capataz que tenía esclavo a Israel. Dice: habla y di, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo contra ti, Faraón, rey de Egipto. Y luego, ¿qué dice? ¿Cómo lo llamas? El gran dragón. ¿Quién tenía esclavos a los hijos de Israel? El gran dragón. A Faraón se le llama el gran dragón. El gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mira, es el Nilo, pues yo lo hice. Ahora yo pregunto, ¿quién es el que mantiene esclavo al pueblo de Dios hoy y les quita la libertad? Vamos a Hebreos 2 y el versículo 14 y 15. Hebreos 2 y el versículo 14 y el versículo 15. Vamos a ver quién es el capataz hoy, espiritualmente hablando, y quién es el que nos puede librar. Dice allí en Hebreos 2 y el versículo 14: así que por cuanto los hijos, esos somos nosotros, participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y ahora escuchen este versículo: y librar. ¿Y qué? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Quién es el capataz? Dice: esto es, al diablo. Así que el capataz, ¿quién es? Es el diablo. Ahora yo pregunto, ¿qué nombre se le da? ¿Cuál es uno de los nombres que se le da al diablo? El gran dragón, el originador y el perpetuador del pecado, el que mantiene a la gente cautiva en las prácticas pecaminosas. Ahora, encontramos en la historia, al continuar nuestro estudio, que Faraón, el gran dragón, no quería soltar a sus siervos. Fíjense Éxodo 5 y el versículo 2. Cada vez que iba Moisés con Aarón y le decían a Faraón: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo. ¿Qué pasó con el gran dragón? No los voy a dejar ir. Yo pregunto, ¿ustedes creen que el diablo también obra así hoy en día? Fíjense Éxodo 5:2. Dice: y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ahora vamos unos momentos a Éxodo 2 y el versículo 24 y 25 que leímos antes
Pero ahora queremos leerlos de nuevo porque hay un detalle que no recalqué la primera vez. Éxodo 2, 24 y 25. ¿Por qué razón es que Dios decidió librar a Israel de servidumbre? ¿Ellos tenían algún mérito para que Dios los librara? No, porque eran pecadores, se habían contaminado con Egipto. Entonces, ¿por qué es que Dios decidió librar al pueblo de Israel? Noten lo que dice Éxodo 2, 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de qué. Se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Por qué es que Dios escogió librar al pueblo de Israel? Porque Él había hecho un ¿qué? Un pacto con Abraham, Isaac y Jacob para librarlos de su servidumbre. Así que Dios le hizo caso a los clamores y gemidos de Israel y escogió librarlos de la esclavitud para cumplir su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y vuelvo a repetir, no los libró porque tenían algo bueno en ellos. La liberación fue por pura gracia. Dios no le dijo a Israel, obedezcan mi ley y cuando estén obedeciendo la ley, yo los libro. Los libró por pura gracia, porque clamaron a Él en su necesidad. Querían tener libertad de la servidumbre y de la esclavitud. En este momento no surge todavía la ley. Dios no les dice, obedece y yo te libro. La liberación era por pura gracia. Y fíjense algo muy interesante. Dios no podía exigirle a Israel que ellos le obedecieran a Él, porque ellos eran siervos de Faraón. Y nadie puede servir a dos señores. Primero había que librarlos de Faraón para luego ellos poder ser siervos de Dios. Así que claman a Dios y Dios decide implementar el pacto que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, que es el mismo pacto que hicieron el Padre y el Hijo en la eternidad, que si el hombre pecaba, Cristo se iba a ofrecer para redimir a la raza humana. Ahora yo pregunto, ¿por qué nos libra Dios hoy de la esclavitud del pecado? ¿Tenemos algún mérito? Dios nos dice, guarda mi ley y te libro de la esclavitud al pecado. Claro que no. Porque primero tiene que librarnos del pecado para entonces poder servirlo a Él. No tenemos mérito alguno. Por eso el apóstol Pablo escribió en Efesios 2, 8 y 9, texto muy bien conocido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don. ¿Qué es un don? Un regalo. Pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Están captando? ¿Dios salvó a Israel de la servidumbre por las obras de ellos? No, lo hizo por pura gracia, porque clamaron a Él. Querían ser libres de la esclavitud. El apóstol Pablo escribió en Gálatas 5:4 estas palabras: de Cristo os desligasteis los que queréis por la ley justificados. Y luego dice, si queremos justificarnos por nuestras obras, dice, de la gracia habéis que caído. Ahora yo pregunto, el día de la madre los esposos le dan un regalo a la esposa, ojalá. Ahora tenemos un ejemplo de la imposibilidad de que Israel guardara la ley como siervos en Egipto. Ellos no podían, por ejemplo, ellos no podían guardar el sábado en Egipto. ¿Por qué no podían guardar el sábado en Egipto?
porque el sábado es un honor que se le rinde a Dios. ¿Qué sucedió cuando el pueblo de Israel procuró guardar el Shabbat? Vamos a leer Éxodo 5:5. Éxodo 5:5. Dice, dijo también Faraón, está hablando a Moisés y a Aarón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis, ¿cuál es la siguiente palabra? ¿Saben qué palabra hebrea es esa? Shabbat. ¿Ven que cesar significa, que el Shabbat significa cesar? Así que dice, y vosotros los hacéis Shabbat de sus tareas. ¿Qué estaba pidiendo Moisés y Aarón? Que Faraón dejara salir al pueblo por 3 días al desierto. Si ustedes leen Patriarcas y Profetas, dice que el propósito era guardar el sábado. ¿Y qué pasó cuando trataron de guardar el sábado siendo esclavos de Faraón? La cosa se les puso más difícil. Ustedes saben que tuvieron que hacer ladrillos sin que Faraón les suministrara la paja. Una persona que no ha sido libre del pecado, el sábado llega a ser una carga, un yugo de servidumbre para el que no conoce a Jesús. Ahora, hay otros paralelos muy interesantes. Vamos a Éxodo 1 y el versículo 22. Éxodo 1 y el versículo 22. Faraón sospechaba que iba a nacer un personaje que iba a librar al pueblo de Israel de servidumbre. Ahora, ¿saben quién estaba detrás de Faraón? Satanás estaba detrás de Faraón. Le dice, mira, están haciendo un libertador. ¿Y qué hizo Faraón cuando supo que se iba a levantar un libertador? Mandó a matar a todos los niños varones de 2 años para abajo. Dice en Éxodo 1:22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Ahora escuchen bien, Dios le había dado a Abraham una promesa de 400 años, está en Éxodo 15, que desde el tiempo de Abraham hasta que el pueblo de Israel fuera librado de Egipto, primero dijo que iban a ser esclavos durante ese tiempo, pero al final de los 400 años Dios los iba a librar para volverla a llevar a Canaán. ¿Cree usted que Satanás sabía cuándo comenzaban los 400 años? Lógico que sí, porque Dios le dio la profecía a Abraham. Indudablemente Satanás estaba escuchando. Así que cuando los 400 años están por concluir, Satanás sabe que está por levantarse el libertador. Claro que lo sabe. Y por lo tanto, influye sobre el dragoncito, podríamos decir, para que matara a todos los niños varones, para acabar con el libertador. Ahora yo pregunto, cuando iban a ser el verdadero libertador, hacia el cual apuntaba Moisés, quien libró a Israel de servidumbre literal, ¿sucedió algo semejante? Ustedes saben que sí. Saben que había otra profecía de la Biblia que se conoce como la profecía de las 70 semanas. Y las 70 semanas tiene una fecha de comienzo y una fecha de terminación. Y dice la profecía de las 70 semanas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén después del cautiverio babilónico, que es el año 457 a.C., hasta la venida del Mesías o el ungido, iban a pasar 483 años. ¿Ustedes creen que el diablo sabe contar? Claro que sabe contar. ¿Sabía él cuándo comenzaban las 70 semanas? Lógico que sí. ¿Sospechaba cuándo iban a terminar? ¿Estaba esperando al Mesías cuando el Mesías naciera? Fíjense en Mateo 2:16. Mateo 2:16. Herodes entonces
cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Una masacre de niños para acabar con el verdadero libertador. ¿Y quién estaba detrás de eso? El que estaba detrás de eso era Satanás. Porque si ustedes leen Apocalipsis el capítulo 12 y el versículo 3, dice que el dragón se paró al lado de la mujer para devorar a su hijo tan pronto naciese. Detrás de Herodes estaba Satanás, como detrás de Faraón estaba Satanás. Y estaban atentos al momento cuando el Mesías iba a nacer. Y nació allí en Egipto un libertador con el nombre de Moisés. Pero ¿saben algo interesante? Moisés era un símbolo del Mesías venidero. Porque como Moisés libró a Israel de servidumbre literal, el Mesías hacia el cual apuntaba Moisés iba a librar a los seres humanos de la servidumbre al pecado. La Biblia nos dice que Moisés era un tipo y Jesús es el antitipo. Es decir, Jesús es mayor que Moisés, desempeña una obra mayor que la de Moisés. Vamos a leer Hechos 3:22 para que ustedes vean que Moisés simboliza a Jesús, un libertador mucho más grande. Dice allí en Hechos 3:22, aquí está hablando Moisés, está citando a Moisés. Y fíjense lo que dice Moisés al pueblo que está reunido allí. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿A quién se refería Moisés? A Jesús. Noten también Hebreos el capítulo 3 y los versículos 1 y 2, 1 al 3, Hebreos 3, 1 al 3. Aquí claramente dice que Moisés era un símbolo de Jesús. La liberación de Moisés de la servidumbre literal apuntaba hacia Jesús, el libertador espiritual de la servidumbre al pecado. Dice ahí en Hebreos 3:1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol significa enviado, y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también Moisés fue en toda la casa de Dios. ¿Ven el paralelo? Jesús es fiel, como fue fiel ¿quién? Moisés. Y luego sigue diciendo en el versículo 3: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, es decir, Jesús, cuánto tiene mayor honra que la cosa, que la casa, el que la hizo. Ahora, fíjense algo interesante también. Cuando Moisés nació, ¿fue escudado en Egipto? ¿Fue protegido en Egipto, sí o no? Claro que sí. ¿A dónde fue protegido Jesús en la masacre de los niños? Vamos a Mateo 2 y el versículo 13 y 14. Mateo 2 y el versículo 13 y el versículo 14. Es decir, los reyes magos se fueron. He aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye. ¿A dónde? A Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Esto no es coincidencia, esto es tipología. Lo que pasó a escala menor apuntaba a algo mayor. Moisés era un símbolo de Jesús,
La situación del pueblo es un signo de la situación del pueblo más adelante en la historia. El pacto en los días de Moisés es el pacto que consuma Jesús cuando dice: esta es la sangre del nuevo pacto que por nosotros es derramada. Ahora yo pregunto, ¿cuál fue la señal de la liberación de Israel de Egipto? Vamos a Éxodo 12, 26 y 27. Hubo una señal la última noche que Israel salió de Egipto. ¿Qué fue? El sacrificio del cordero pascual, un cordero sin mancha. Dice en Éxodo 12, 26 y 27: y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios. ¿Y qué? Y libró nuestras casas. La sangre del cordero era la señal de liberación de servidumbre. ¿En quién se cumple eso? Vamos a 1 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 7. 1 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 7 dice lo siguiente: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. ¿Están viendo los paralelos? Son impresionantes. Y yo sé que algunos están pensando: bueno, pastor, estoy hablando nada más de la gracia y la gracia y la gracia. Todavía no hemos llegado a la ley. Todavía tenemos tela que cortar. Ahora vamos a Hebreos 2, 14 y 15, que ya leí antes, pero vamos a leerlo de nuevo para ver qué es lo que libra de servidumbre al pueblo de Dios. Ya vimos que la muerte del Cordero libró a Israel. Ahora, ¿qué es lo que nos libra a nosotros? ¿Es la muerte de un Cordero literal? No. Dice en Hebreos 2, 14 y 15: así que por cuanto los hijos, somos nosotros, participaron de carne y sangre, Él, Jesús, también participó de lo mismo. ¿Y cómo es que va a librar al pueblo de Dios? Para destruir por medio de la ¿qué? ¿Cómo destruye Jesús la obra del diablo? ¿Por medio de la qué? Por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero ahora vemos algo muy interesante. Esa noche, cuando ofrecieron la Pascua, finalmente Faraón dijo: váyanse, no los quiero más por acá, ustedes no traen sino calamidades. Y por lo tanto reunieron todos sus enseres y salieron de Egipto. Y cuando estaban en camino, el capataz dijo: no los puedo dejar ir. Y se lanza contra ellos. Noten Éxodo, el capítulo 14, dice lo siguiente: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? ¿Qué sucede cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador personal? Satanás dice: bueno, ya lo perdí, y se cruzan los brazos. Ahí es que vienen las pruebas grandes. Faraón, al salir para recuperar el servicio de los que habían salido, representa el hecho de que cuando una persona recibe a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Satanás no se rinde, sino que va a atacar más para recuperar el servicio de la persona que se le escapó de las manos. Y ahora viene algo muy interesante. Vamos a 1 Corintios 10, 1 y 2. Después que Israel aceptó a Cristo
que se denota por el sacrificio del Cordero, algo muy interesante pasó. Fueron bautizados. ¿Cómo? Recibieron a Cristo y fueron ¿qué? Bautizados. No lo digo yo, lo dice la Biblia, en 1 Corintios 10, 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y ahora escuchen esto: y todos en Moisés fueron bautizados. ¿Y por qué dice en Moisés? Porque Moisés es el líder. Hoy en día, ¿en quién somos bautizados? En el nuevo Moisés. Pero esto está hablando de lo que pasó con Israel. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Así que dice, fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Dios, después que aceptaron el Cordero, sacrificaron el Cordero, fueron a las aguas bautismales. ¿Y qué pasó en el Mar Rojo? Israel pasó por las aguas, salieron al otro lado. ¿Y qué pasó con todos sus viejos capataces que los tenían esclavos? Fueron sepultados en el agua. Y en el otro lado salieron a novedad de vida, libres de sus antiguos enemigos. ¿Qué pasa cuando una persona recibe a Cristo como Salvador personal? ¿Cuál es el siguiente paso cuando una persona dice, yo recibo a Cristo como mi Salvador? El siguiente paso es anunciarlo a través de ¿qué? A través del bautismo. ¿Y qué sucede en el bautismo? En el bautismo la vieja vida es sepultada. Y cuando se sale del agua, sale uno a novedad de ¿qué? A novedad de vida. Por eso Pablo escribió en Romanos 6, y el versículo 3 y 4, y luego el versículo 11, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, dice que en el cumplimiento es Cristo, no Moisés, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como en novedad de vida. Y luego versículo 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Yo pregunto, ¿Israel enterró su pasado en el Mar Rojo? ¿Enterró su servidumbre, sus antiguos capataces? Sí, lo mismo sucede cuando una persona recibe a Cristo y escoge bautizarse o pasa por las aguas. ¿Y saben qué hizo el pueblo después que salieron del agua? Cantaron un himno. Cantaron un himno. Se conoce como el Cántico de Moisés en Éxodo 15. Inmediatamente después de pasar por las aguas. Ahora yo les pregunto, ¿creen ustedes que si alguien le pusiera música a ese himno en Éxodo 15, creen que si alguien le pusiera música nosotros podríamos cantarlo? ¿Ustedes creen que podríamos cantarlo? Sí. ¿Podríamos cantarlo como ellos? No. ¿Por qué? Porque no es el canto de nuestra experiencia. Apocalipsis habla de los 144,000. Hago un pequeño paréntesis. Dice, nadie puede aprender el himno sino ellos. No quiere decir que los otros redimidos no van a poder cantar el himno. Significa que no lo van a poder cantar con el mismo ánimo y entusiasmo, porque no habrán pasado la prueba de la bestia, su imagen y su marca. No se han enfrentado al decreto de muerte final contra los fieles. Habiendo sido librados de entre los vivos del decreto de muerte, ellos van a poder cantarlo muy diferente que los demás. Y saben que la hermana White tiene una cita donde dice que los ángeles cantan los himnos de redención que cantan los redimidos, pero no los pueden cantar con el mismo significado.
Si usted ha sido redimido por Cristo Jesús y ha sido bautizado y canta un himno, por ejemplo, comprado con sangre por Cristo, hay poder, sin igual poder. Si ha tenido la experiencia en su vida, lo puede cantar de una forma distinta que una persona que sencillamente lo canta por costumbre, pero no ha pasado por la experiencia. Así que el pueblo cantó el himno, dice en Éxodo el capítulo 15 y el versículo 1. Y luego todo el himno está en el capítulo 15. Pero ahora fíjense, han recibido a Cristo, el Cordero, han enterrado su vieja vida, han resucitado a novedad de vida, están libres de servidumbre, pero todavía tienen que cruzar el desierto. Todavía no han llegado a Canaán, es el comienzo. Ahora, si ustedes fueran a atravesar un desierto, ¿qué provisión harían? Dos cosas: agua y comida. No es una coincidencia que inmediatamente después de Éxodo 15, cuando la gente canta, en el capítulo 16 Dios manda maná del cielo. Y luego el capítulo 17 saca agua de la roca. Porque ellos han aceptado a Cristo, han sido bautizados, pero todavía tienen que cruzar un desierto árido, largo. Y para eso necesitan alimento y necesitan agua. Pero escuchen bien, no es agua literal y no es pan literal. El pan y el agua son simbólicos, porque apuntan hacia algo mucho más grande en el futuro. Y ustedes dicen, ¿qué es? Vamos a 1 Corintios 10 y el versículo 3 y 4. 1 Corintios 10 y el versículo 3 y el versículo 4. Y vamos a ver que el maná, miren, el maná, yo pregunto, ¿el maná tenía proteínas? ¿Sí o no? ¿Tenía carbohidratos? ¿Tenía vitaminas? ¿Minerales? Era un alimento completo, físicamente hablando. Pero Dios nos dio el maná primordialmente para alimentar el cuerpo físico. Era alimento espiritual. Dice en 1 Corintios 10 y el versículo 3, hablando de la experiencia de Israel, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual, y la roca era Cristo. Ahora yo pregunto, ¿qué representaba el maná? Porque el pan que cayó del cielo era maná, ¿sí o no? ¿Qué representaba el maná? Vamos a Deuteronomio 8 y el versículo 3. El estudio de la Biblia es como un trabajo de detective, donde uno reúne de aquí, lo junta todo y uno ve un lindo mosaico, un lindo panorama de cómo Dios organizó la Biblia para explicarnos de una forma sencilla el plan de la salvación. Deuteronomio 8:3 dice lo siguiente. Dice Moisés al pueblo, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres lo habían conocido. Ahora fíjense por qué dio el maná. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá. ¿Qué representaba el maná? La palabra de Dios. Yo pregunto, ¿para llegar de Egipto a Canaán necesitamos asimilar la palabra de Dios? ¿O nos morimos de hambre espiritual? ¿Sí o no? No vamos a llegar a Canaán al menos que estudiemos la Biblia. Nos morimos en el desierto de hambre espiritual. ¿Y qué representa el agua? Bueno, Pablo dijo que el agua es espiritual. Vamos a Éxodo 17, 5 y 6. Éxodo 17, 5 y 6. Ojalá tenga un sermón de 1 hora nada más sobre estos dos versículos. Así que solamente voy a sintetizar. Dice, y Jehová dijo a Moisés, porque ellos se estaban quejando porque no había agua. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo
y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano, ¿tu qué? Tu vara, con que golpeaste el río, y ve. Y ahora viene un detalle muy interesante. Aquí le está hablando Jesús, porque el que dirigió a Israel fue Jesús. Dice, he aquí, yo estaré delante de ti, allí, sobre la peña en Horeb. Imagínense esto. Está la roca literal, y parado sobre la roca está lo que representa la roca. Porque la roca representa ¿a quién? A Jesús. Y luego, ¿qué le dice Dios a Moisés que tiene que hacer? Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Ahora hay tres símbolos aquí: la vara, en segundo lugar, la roca, y en tercer lugar, el agua. Todos esos son simbólicos, son símbolos. Lo que hizo Moisés fue literal. Él tenía una vara de verdad, golpeó una roca de verdad y salieron H2O. Pero todo eso era simbólico de algo mucho más grande en el futuro. ¿Qué representaba la roca? Vamos a Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32 y el versículo 4. La roca es una... Mire, sin el Nuevo Testamento, ya Israel debería haber entendido que la roca era simbólica y que el maná era simbólico, porque Dios les dijo que el maná es la palabra de Dios. Deberían haber sabido allá, en el Antiguo Testamento. Deberían haber sabido también que la roca era una persona. Nota lo que dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta. La roca es una persona, ¿sí o no? Cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad. Y ahora viene el detalle. Yo pregunto, ¿en Jesús había iniquidad? ¿En Jesús había pecado? No. Y dice, y sin ninguna ¿qué? Sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La roca justa y recta, sin pecado. ¿Y a quién representa la roca? Pablo dijo, la roca era Cristo. Ahora les voy a dar el cuadro rapidito. La vara representa el juicio de Dios. Cada vez que Moisés levantaba la vara, caía un juicio sobre Egipto. El acto de golpear con la vara significa castigar, porque cada vez que Moisés tomaba la vara, que representa juicio, y golpeaba algo, por ejemplo, el polvo, salían piojos, las aguas se convertían en sangre. La vara representa juicio, el pegar con la vara representa castigo, y la roca representa ¿a quién? A Jesús. La vara del juicio de Dios azotó a Jesús. Dice en Isaías 53, nosotros le tuvimos por herido, por azotado de Dios. Y en la misma palabra azotado que aparece aquí en Éxodo, el capítulo 17. Ahora yo pregunto, cuando Moisés golpeó la roca que representa a Cristo, cuando el juicio cayó sobre Cristo, ¿qué hizo la roca? Dio agua. ¿Qué vino como resultado de la muerte de Cristo? El derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y ustedes pueden leer eso en Juan, el capítulo 4 y el versículo 13 y 14, y Juan 7, 37 al 39, donde claramente dice que el agua representa el Espíritu Santo. Entonces el cuadro es que la vara del juicio de Dios cayó sobre Jesús, en quien no había pecado, sobre la roca, no había iniquidad en él. Y cuando la vara del juicio de Dios cayó sobre él, pudo enviar al Espíritu Santo en el día del Pentecostés.
Todo esto hay que entenderlo a la luz de la tipología, hermanos y hermanas. Ahora, a través del desierto, Dios llevó a Israel ¿a dónde? Al monte Sinaí. El monte Sinaí supuestamente quedaba al sur, pero Dios los lleva al oriente, al este. Los lleva al monte Sinaí. ¿Y qué hace Dios en el monte Sinaí? Bueno, los lleva allá y ahí es que Dios hace un pacto con ellos. Vamos a anotar Éxodo 19, 1 al 6. En el Sinaí es que se confirma el pacto. Vamos a leer los versículos 1 al 4. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Es decir, ahora han empezado a cruzar el desierto, llegan allá al Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y luego dice: y Moisés subió ¿a quién? A Dios en el monte Sinaí. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Es decir, tengo un mensaje, Moisés, que quiero que lleves al pueblo. Y luego, fíjense, Dios les recuerda lo que Él hizo por ellos. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Los libré de Faraón, ahora ustedes son míos. Es lo que está diciendo Dios. Es decir, Dios habla de la redención que Él tuvo para con el pueblo de Israel, sin mérito de ellos. Ahora, lo interesante es que ahora Dios le va a decir a Moisés: tú le vas a dar este mensaje al pueblo. Y luego, en los versículos 5 y 6, Dios le ofrece a Israel un pacto. Dios primero dice: yo los libré sin mérito alguno de ustedes. Ahora, yo quiero hacer un pacto con ustedes. Y aquí están las condiciones. Versículo 5. Ahora pues, sí. ¿Qué clase de sí es ese? Es cuando una persona hace una promesa y dice sí. Y después, cuando no cumple la promesa y le reclaman, dice: no, yo no dije sí, yo dije sí. Porque es un sí condicional también. Este no es un sí condicional. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Yo digo: yo los libré a ustedes sin mérito de ustedes. Gracias. Ahora yo quiero hacer un pacto con ustedes. Si ustedes oyen mi voz y guardan mi pacto, entonces ustedes van a ser mi pueblo especial. Y entonces Moisés baja del monte. Esto es el versículo 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Dice: Dios ha ofrecido hacer un pacto con ustedes. Le entrega el mensaje al pueblo. ¿Y cómo responde el pueblo? Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. ¿Han aceptado el pacto? ¿Han hecho un pacto ellos con Dios? Si Dios tiene que hacer un pacto, si oye mi voz y guarda mi pacto, ok, aceptamos. De nuestra parte respondemos. Y luego dice en el versículo 8, la última parte: y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ahí está el pacto hecho. Dios hizo su parte al traerlos hasta allí. Ahora Dios quiere una respuesta de ellos. ¿Me están siguiendo o no me están siguiendo? Ahora, el pacto tenía reglas entonces.
Ellos debían obedecer a Dios, no por obligación, sino por amor. ¿Tenían ellos razón para amar a Dios? ¿Tenían razón para amar a Dios? Habían visto las plagas. Dios les había dado agua de una roca, pan del cielo. Los había librado de una forma espectacular. Había ahogado a los egipcios en el Mar Rojo. ¿Qué más razón para amar a Dios y oír su voz y guardar su pacto? Pero a Dios le dice a ellos: ahora yo les voy a decir qué espero yo de ustedes. Éxodo 20, versículos 2 y 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjense cómo comienza. Comienza con la redención. Yo te redimí, te saqué de servidumbre. Los 10 mandamientos no comienzan donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Hay un prólogo. Dios primero habla de lo que Él hizo para redimirlos sin que ellos hicieran nada. Y luego tenemos los 10 mandamientos, que es lo que Dios espera de ellos. Ven los 10 mandamientos, comenzando con: no tendrás dioses ajenos delante de mí, sucesivamente hasta terminar con el 10º mandamiento. Ahora, Israel no fue fiel en su parte del pacto. ¿Dios fue fiel en su parte del pacto? ¿Fue fiel? Sí, fue fiel. ¿La respuesta de Israel fue fiel? Ustedes recuerdan que Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por eso Dios ahora le da los 10 mandamientos. Dice: todo lo que yo les hice, ¿tienen razón para amarme? Si me aman, guarden los mandamientos. Pero Israel, la historia de Israel fue una historia de rebelión constante. Nota 1 Corintios 10 y el versículo 5 y el versículo 6. 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 5 y 6 dice: pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron, ¿qué cosa? Quedaron postrados en el desierto. Ahora escuchen lo que voy a decir. Los corazones de los israelitas no habían cambiado. Habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Por así decirlo, fueron sepultados en el Mar Rojo vivos y salieron vivos. Los redimidos no le rindieron a Dios su amor obediente. Murmuraron y se quejaron. Querían la comida de Egipto, el estilo de vida de Egipto, la música de Egipto, el baile de Egipto, los dioses de Egipto, en todo el transcurso del desierto. Y ninguno de los que habían sido redimidos por gracia entraron a la tierra prometida. Es una experiencia rara en esta época del mundo. Esta es la razón por la cual hay tantas perplejidades en las iglesias. ¿Por qué hay tantas perplejidades en las iglesias? Porque muy pocos han experimentado el nuevo nacimiento. Sigue diciendo: muchos, tantos, que asumen el nombre de Cristo no están santificados y carecen de santidad. Han sido bautizados, pero fueron sepultados vivos. El yo no murió y por lo tanto no resucitaron a la novedad de vida con Cristo. Aquellos que habían sido justificados por gracia rehusaron ser santificados. Querían vivir como vivían en el pasado. Querían libertad y no obediencia. Querían ser el pueblo de Dios, pero vivir como mundanos. Siempre recordando su vida antigua. Israel siempre decía: ¡ah!
ay, cómo era en Egipto. Pero habían sido esclavos. ¿Cómo querían volver a Egipto? Eran esclavos. El apóstol Pablo amplió la actitud del pueblo en Hebreos 3, 16 al 19. Dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿Quién provocó a Dios? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vamos y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Un buen comienzo no garantiza un buen fin. El recibir a Cristo y ser bautizado sin un cambio de corazón, sin sepultar el yo para resucitar a una vida nueva, últimamente nos lleva de regreso de donde salimos. Quiero leer una cita del Espíritu Profecía, Mensajes Selectos, tomo 1, página 78. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tuvo el propósito de que su pueblo, Israel, vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, lleno de salud y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de su incredulidad. La palabra incredulidad significa falta de fe. Sus corazones estuvieron llenos de murmuración, rebelión y odio, y Dios no pudo cumplir su pacto con ellos, porque ellos no cumplieron su parte. Sigue diciendo, durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Y ahora fíjense lo que dice: los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Así que si estudiamos la historia de Israel, vamos a saber por qué no estamos en el cielo ahora. Porque se habla de justificación, pero carece la iglesia de santidad. Sigue la cita. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Y ella escribió también esta otra cita que es el mensaje para los jóvenes, página 32. Hoy en día se habla mucho en la iglesia de la justificación. Que cuando yo recibo a Cristo Jesús, me perdono los pecados. Gloria a Dios, eso es bíblico. Pero muchas veces se usa para justificar el pecado. No, si yo peco, pues de todas maneras Jesús es misericordioso. Pero se habla muy poco de santidad, de una diferencia en la forma que vestimos, en lo que comemos, en los lugares que frecuentamos, en el nombre de la justificación. No me entiendo mal, la justificación es algo hermoso, pero Dios no justifica a nadie que no pueda santificar. La sierva de Dios escribió: la justicia exterior da testimonio de la justicia interior. El que es justo por dentro no muestra corazón duro ni falta de simpatía, sino que de día tras día crece a la imagen de Cristo y progresa de fuerza en fuerza. Aquel a quien la verdad santifica tendrá dominio de sí mismo y seguirá en las pisadas de Cristo hasta que la gracia dé lugar a la gloria. Y luego viene esta famosa cita: la justicia por la cual somos justificados es imputada. Esa es una palabra teológica, sencillamente significa acreditada. Cuando yo confieso mis pecados, me arrepiento y le digo a Jesús: yo tengo fe de que tú me puedes perdonar, el Señor Jesucristo toma su vida perfecta y me la pone en mi cuenta.
Eso es justificación. Y Dios me mira como si nunca hubiera pecado. Eso es una gloriosa verdad de la Biblia. Pero no termina allí. Porque ella dice, la justicia por la cual somos justificados es imputada o nos es acreditada. Pero luego dice, la justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera, es decir, la justificación, es nuestro derecho al cielo. La segunda, nuestra idoneidad para el cielo. Yo pregunto, ¿qué es más importante? ¿Tener una licencia de manejar y no saber manejar? ¿O saber manejar y no tener una licencia? La licencia nos da el derecho de manejar. La idoneidad nos ayuda a manejar sin tener un choque. Es decir, para ir al cielo tenemos que tener el derecho al cielo, que es la justicia perfecta de Cristo Jesús, y la idoneidad, que es una vida santa por la gracia y el poder de Dios. Y termino con este versículo que nos da 3 dimensiones de la salvación. Romanos 6, 22 y 23. Romanos 6, 22 y 23. Dice Pablo: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Y luego, ¿qué dice? Y hechos siervos de Dios. ¿Están viendo el proceso? Libertados del pecado. Y entonces somos ¿qué? Siervos de Dios. Tenéis por vuestro ¿qué? Fruto la santificación. La santificación no nos salva, pero la santificación demuestra si estamos salvos. No somos salvos por fe sola, ni por obras solas, ni por fe más obras, sino por una fe que obra, porque una fe que no obra no es fe. Así que el apóstol Pablo dice, noten todas las dimensiones, mas ahora habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin Canaán, la vida eterna. Necesitamos todas esas dimensiones. Pero yo voy a preguntar a aquellos que recibieron a Cristo como Salvador personal, que fueron bautizados, que están en su peregrinaje a través del desierto. ¿Cuántos quieren que yo tenga una oración para que Dios nos dé esta experiencia de la cual hemos hablado en esta noche? Todas las dimensiones. Libres del pecado, siervos de Dios, una vida santa y al final la vida eterna. ¿Quieren esa experiencia? Si han sido bautizados, han dado sus vidas a Jesús, gloria a Dios. Pero ahora me quiero dirigir a las personas que no han sido bautizados, que es uno de los pasos indispensables del comienzo de la vida cristiana. En Cristo están. Por eso, si nos llegásemos a morir y estamos en Cristo, como yo les decía antes, no hay ningún problema, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay alguien aquí que no ha tomado ese paso de bautismo por inmersión, que le gustaría decirle a Jesús esta noche: yo quiero comenzar mi vida cristiana obedeciendo lo que dijo Jesús. Yo quiero comenzar recibiendo a Jesús como mi Salvador personal y experimentar el glorioso bautismo, sepultar mi vida vieja para resucitar a una vida completamente nueva. ¿Quiere levantar la mano si es el deseo de su corazón? ¿Alguna persona que levante la mano, déjela arriba? Por favor, póngase de pie, yo voy a tener una oración. Hay varios aquí que cuando están sentados yo no veo. Vengan aquí al frente. Ustedes saben que yo siempre le pido a la gente que venga aquí al frente. Quiero tenerlos cerca. Vengan acá y yo voy a orar por ustedes. Si no han sido bautizados por inmersión, este no es un compromiso. ¡Ay, qué obligación! No, es un privilegio. Privilegio sepultar el pasado, ¿sí o no?
y resucitar a una vida completamente nueva. Es el momento más gozoso de la vida, sabiendo que los pecados todos han sido sepultados y perdonados. El Señor le bendiga. Yo sé que hay otros aquí. No deje pasar esta oportunidad que Dios te está dando esta noche. Algunos dicen, bueno, yo espero algún día. Lo que pasa es que algún día no es nuestro. Mañana no es nuestro, en un minuto no es nuestro. Por eso Dios dice, hoy es el día de la salvación. Gloria a Dios, el Señor le bendiga. ¿Alguien más? Gloria a Dios, ya veo que algunos se están acercando aquí al frente. Es la decisión más importante de sus vidas. No hay otra decisión más importante. Es una decisión de vida eterna, en realidad. Gloria a Dios. ¿Alguien más que quiera acercarse antes de que yo tenga la oración? El tiempo pasa rápidamente, pero no quiero terminar sin que todo aquel o toda aquella que no ha pasado por esta experiencia pueda tomar su decisión en estos momentos. También los jóvenes, los jovencitos, pueden tomar su decisión en estos momentos, no solamente los adultos. El Señor te está llamando. Unos pocos instantes más y vamos a tener una oración para pedir que Dios bendiga estas decisiones que se están tomando esta noche. ¿Alguien más que quiera decirle sí a Jesús? ¿Por qué es tan difícil para nosotros tomar la decisión? Tal vez estamos pensando en los obstáculos, decimos, bueno, ¿qué va a decir la familia? Y no sé si voy a poder vivir.